Gracias, presidente. Señorías, consejera, Vox no ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2024 y, por supuesto, tampoco apoyará las enmiendas presentadas ni por el Partido Socialista ni por Más Madrid. Una mínima reflexión sobre el panorama actual político haría innecesario explicar los motivos por los que no vamos a apoyar nada que venga de la bancada de la izquierda. Pero por respeto a esta Cámara, a los madrileños y a los españoles lo haré. Vox no va a participar de ninguna manera en el blanqueamiento del Partido Socialista y sus socios, que en estos momentos están perpetrando un golpe de Estado desde la Moncloa, Ginebra y Waterloo. Pero Vox exige también al Partido Popular que rompa con el Partido Socialista, que deje de blanquear a sus dirigentes igual de culpables que Sánchez. Los votantes del Partido Popular están atónitos. Por la mañana se manifiestan en el templo de Devot, pero por la tarde se reparten las comisiones en el Congreso de los Diputados con el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. La señora Ayuso, por acción, por omisión o por ambición, hace lo mismo. Creo que por ambición. Por la mañana no le gusta la fruta, pero por la tarde pacta la ley de ciberseguridad con el PSOE y coloca a socialistas acusadas de corrupción en la Federación Madrileña de Municipios. Señorías, su ley de ciberseguridad podía firmarla Pere Aragonés el día antes de declarar la independencia de Cataluña. Su ley ómnibus podría firmarla el propio Sánchez: sueldo vitalicio, control de la Cámara de Cuentas, Agencia de Protección de Datos y Consejo de Transparencia, controlados por el Gobierno. Las modificaciones de Telemadrid harían las delicias de Pablo Iglesias si presidiera la Comunidad de Madrid. Una televisión pública para masajear al Gobierno, con un consejo formado por hombres de paja. Los datos, la información, los medios de comunicación son poder y seducen, ¿verdad? Señor Albert, no hemos presentado enmienda a la totalidad de estos presupuestos, pero tampoco consideramos que sean los presupuestos adecuados para el momento en el que nos encontramos. Su estimación de ingresos para el año 2024 es un brindis al sol. Como bien sabe, el 75%, el principal ingreso de las comunidades autónomas, procede de la Ley de Financiación Autonómica. Bueno, al menos eso era hasta ahora. Para Cataluña parece que ya no va a ser así. Le digo, no es un derecho el que tienen ustedes sobre las recaudaciones. Es una obligación del Gobierno de transferirles lo necesario para que ustedes puedan cumplir con sus competencias en cuanto a las competencias transferidas y la prestación de bienes de carácter público. Los presupuestos generales del Estado nos suelen aportar información acerca de las transferencias a las comunidades autónomas en forma de ingresos a cuenta, previstas sobre el año a presupuestar. Pero no hay proyecto de presupuestos generales del Estado, ni sabemos que el Gobierno les haya comunicado la estimación de las transferencias para el año 2024. Es probable que el señor Lobato y la señora Bergero tengan información de primera mano del sablazo que nos están preparando desde la Moncloa, porque el delirio secesionista, la ambición de Pedro Sánchez nos van a costar 2.000 millones de euros a todos los españoles en el año 2024. ¿Cómo creen que se va a repartir ese impacto sobre las comunidades autónomas? ¿Creen que se van a poner en peligro la financiación de las dos autonomías principalmente que le quedan al Partido Socialista? ¿La Asturias de Barbón? ¿La Castilla de Paje? Pero si Montoro, que se ocupó de crear el Fondo de Financiación Autonómica para rescatar las autonomías, Valencia, no recortó financiación. ¿Alguien puede pensar que el federalista Partido Socialista arruine las dos autonomías que le quedan? ¿Creen que va a permitir el Gobierno socialista que la Comunidad de Madrid baje impuestos? Ah, no, que la Comunidad de Madrid ya no baja impuestos. Que usted, igual que Rajoy, nos dijo que nos iba a bajar los impuestos y al final nos los va a subir. La historia se repite.
Ha caído usted como un pichón. Con unos presupuestos generales del Estado sin publicar, se apresura a publicar un presupuesto para la Comunidad de Madrid que bate récord de gasto. Y entonces PSOE y Junts publicitan su acuerdo para condonar la deuda que el Fondo de Liquidez Autonómica ha permitido a Cataluña para financiar el 1 de octubre. ¿Cuánto más prudente, señorías, está siendo el Gobierno de Castilla y León? Recuerde que su predecesor, Laschetti, al que nunca creí que iba a echar tanto de menos, solo aprobó un presupuesto en los 4 años en los que estuvo en su cargo y llegó, según el señor Ballarín, al óptimo fiscal. Qué poco les ha durado, señorías, tan idílica situación. Qué débil defensa del óptimo fiscal ante los ataques comunistas. Qué lejos queda ese titular que el 5 de noviembre usted misma daba. Hay margen para bajar los impuestos en 2024 en Madrid. Es una buena receta para recaudar y, como ve que bajándolos no recauda, los sube para asumir un gasto de 5.000 millones. Se ha quedado usted, consejera, solo con la segunda parte de la frase. Pero volvamos al cálculo de los ingresos. Los ingresos procedentes del Estado son una incógnita, pero no tanto los propios, aunque la realidad es que tampoco nos han contado cuánto piensan recaudar con el sablazo fiscal, porque lo han hecho de forma posterior a presentar el proyecto de presupuestos. Señor Albert, aún así, hay que bajar impuestos, no para recaudar más, para ayudar a las familias madrileñas que no llegan a fin de mes. Deflacten bien el IRPF, los tramos con la evolución de los salarios, los mínimos personal y familiar con el IPC, las deducciones con sus índices correspondientes, reduzcan 50 puntos básicos la cuota del IRPF, bonifiquen sucesiones y donaciones entre hermanos, de tíos a sobrinos y el 50% del AJD y el TPO. Se lo hemos pedido incesantemente. Abordemos el tercer ingreso, el déficit. Como usted bien ha dicho, no conocemos cuál debe ser el déficit máximo, no conocemos ni el déficit de referencia, ni tenemos datos del PIB sobre qué calcularlos. Con estas incertidumbres y la inestabilidad política en la que vivimos, su empeño en publicar un proyecto de presupuestos debería haberle llevado a la prudencia, a déficit cero, pero ha preferido presupuestar 750 millones de euros de déficit. Señoría, una absoluta insensatez. Con todo esto alcanza un gasto no financiero de 27.558 millones de euros, una barbaridad, aunque reconozco que va acompañado de mecanismos necesarios para activar el freno de mano a medida que se vaya desvelando que los ingresos previstos no tienen nada que ver con los ingresos reales. Este artículo es lo único sensato de este proyecto. Mi previsión es que le van a quitar a usted de las entregas a cuenta al menos 1.000 millones de euros. Prepárese para tirar fuerte del freno de mano. En los tiempos convulsos que vivimos dentro y fuera de nuestras fronteras, el Estado debe extremar la prudencia, pues de su sostenibilidad financiera, señorías, depende la prestación de los servicios públicos básicos. Las comunidades autónomas son responsables de proporcionar sanidad, educación y un escudo social fuerte para los que lo pasan mal. No permita, consejera, que Ayuso ponga sus intereses personales por encima de las necesidades de las familias. Permítame hacer ahora una breve referencia, consejera, al análisis económico-financiero que soporta su proyecto de presupuestos. Su calidad, como bien dice Aire, es nula. Es un refrito de previsiones realizadas por otros entes, unos más independientes, otros menos, y que, por tanto, no incluye detalle de las técnicas econométricas, de los modelos, de los parámetros ni de las hipótesis utilizadas. No ofrece ninguna previsión del impacto que la evolución de la coyuntura económica puede suponer en la demanda de los servicios públicos básicos que usted tiene la obligación de proporcionar. La Comunidad de Madrid debe desarrollar sus propias previsiones, definir el modelo al que responde la economía regional
y así poder prever el impacto que las perturbaciones de las principales variables económicas pueden tener en la demanda de servicios públicos, que es su obligación. Consejera, Yolanda Díaz falsea constantemente los datos de paro a nivel nacional. Esconde al menos 1 millón de parados, los dicen sus medios de comunicación de referencia. Y usted usa esos datos para defender el diseño de su proyecto de presupuestos. ¿Cómo puede presumir de creación de empleo en la Comunidad de Madrid mientras utiliza los datos de Yolanda Díaz en vez de utilizar datos reales? Tras 60 páginas de datos de 2022 y de 2023, su informe despacha la previsión sobre el empleo con esta frase. Abro comillas. Para 2024, las proyecciones apuntan a crecimientos similares del empleo y de los activos y un ligero crecimiento de la cifra de parados. Así, durante 2024 se podrían crear más de 88.000 empleos. Ya está. Pongámonos en la cabeza de cualquier empresario que esté haciendo ahora mismo el presupuesto para el año 2024. Hoy les aseguro que está calculando el efecto que sobre los costes laborales va a producir la subida del 4% del salario mínimo interprofesional que ha prometido Yolanda Díaz. La COE ha advertido que no es aceptable la subida del salario mínimo interprofesional si ésta no se refleja automáticamente en los contratos públicos. Señorías, la subida del salario mínimo interprofesional del 47% en los últimos años ha sido asumida al 100% por las empresas, también en los contratos públicos. El Gobierno así, su Gobierno también, da la espalda a la aplicación de sus propias medidas y no solo no sube de igual forma el sueldo de los empleados públicos, sino que asfixia a los contratistas de la Administración, obligándoles a cumplir sus contratos, cargando sobre sus espaldas las medidas que pregona. Las empresas tienen que recortar gasto mientras ustedes aumentan 5.000 millones. ¿Cree que esto puede seguir así sin que quiebren las empresas contratistas de la Administración? ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían perder por esta quiebra? ¿Cuántas personas que trabajan para la Administración madrileña en ese segundo escalón se podrían ir al paro? Les aseguro que están cerca del salario mínimo interprofesional. ¿Qué aumento de la demanda de prestaciones sociales puede producir este aumento de paro asociado al cierre de las empresas de seguridad privada, de limpieza, de mantenimiento? Si se deciden hacernos caso y asumen la subida del salario mínimo interprofesional en los contratos públicos, ¿qué efecto tendría sobre el presupuesto una revisión extraordinaria de precios vinculada al aumento del salario mínimo interprofesional? ¿O es que solo van a hacer las revisiones de precio en los contratos que esconden bajo la fórmula de la convalidación de gasto? Y si no nos lo hacen y se destruye empleo, ¿cómo aumentará la demanda de becas de comedor, de solicitudes de renta mínima de inserción o de ingreso mínimo vital? ¿Cuántas familias ya no podrán pagar un seguro privado de salud y tendrán que utilizar la sanidad pública? ¿Qué aumento de la demanda y, por tanto, del presupuesto sanitario será necesario para que no aumenten más las listas de espera? ¿Y si Padilla termina con Muface? ¿Podremos asumir esos 70.000 pacientes sin que se disparen las listas de espera? ¿Cuántas familias van a poder dejar de permitirse un colegio privado o concertado, aumentando las solicitudes de plazas en los públicos? ¿Cuántas familias necesitarán ayuda para pagar la luz? ¿Cuántas personas ya no podrán, para alegría de la izquierda, usar su coche privado y tendrán que ir al transporte público? Cualquier análisis económico-financiero que no dé respuesta a este tipo de preguntas muestra, sobre todo, que el Gobierno se aleja más y más de las familias, que el ejercicio de presupuestación no es otra cosa que un ejercicio de propaganda. Luego, claro, llega el golpe de realidad y por eso los presupuestos ejecutados no se parecen nunca en nada a los aprobados. Para terminar esta intervención, quiero dedicar los últimos minutos a unos profesionales tan excelentes como maltratados.
olvidados en este proyecto por usted, señor Albert, y por su compañera y compañera de ellos, la señora Matute, los médicos de nuestros hospitales. Los médicos de la mejor sanidad de España y una de las mejores sanidades de Europa, con un presupuesto de sanidad que aumenta en más de 1.000 millones de euros, no van a arreglar su situación de temporalidad. En la última sesión de la Comisión de Sanidad hice entrega a la Consejería y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de los datos de temporalidad que afectan a los médicos de nuestros hospitales. Cuando comenzaron los procesos de estabilización exigidos por la Unión Europea para adjudicar a España los fondos de recuperación, 7.150 médicos especialistas ocupaban plazas estructurales con un contrato temporal. 4.119 cumplían con los criterios del Real Decreto, es decir, llevaban más de 6 años temporales. De ellos, hoy solo 1.359 han podido acceder a su plaza mediante un concurso de méritos. Veamos el caso de los anestesistas. El 1 de enero de 2023, 491 anestesistas estaban con contrato temporal. 307 cumplen los requisitos para acceder a la plaza, es decir, ya llevan más de 7 años de temporales. Más de 7 años durmiendo pacientes para entrar en los quirófanos de todos nuestros hospitales. Alguno de ellos seguramente esté hoy operando con el doctor Raboso, su antiguo portavoz en Sanidad. Y seguramente alguno también le acompañó en esa operación en el Hospital Zendal, esa que asombró al mundo. Bueno, pues solo 88 han accedido a su plaza por concurso de méritos. La última de estas plazas se ha adjudicado a un anestesista con 13 años de experiencia. 13 años y 7 meses con un contrato temporal. 13 años y 7 meses sin una sola oportunidad de acceder a un contrato estable, mientras en sus manos, uno tras otro, los pacientes entraban en quirófano. 219 con más de 8 años de antigüedad, teniendo derecho a ser igual de tratados que sus compañeros, tienen que enfrentarse durante el año, no se ría, señora consejera, esto es muy serio, tienen que enfrentarse este año 2024 a un examen absolutamente inmoral. La señora Ayuso, en su batalla con Sánchez por la reducción de la temporalidad en el empleo público, no se da cuenta que los daños colaterales los sufren otros. ¿Y dónde están los sindicatos? Incluyendo el temario de igualdad de género en las oposiciones, pisoteando los méritos que al servicio de la sanidad madrileña han hecho todos estos médicos. No solo les hace pelear entre sus compañeros, que están también temporales, sino con cualquier anestesista, incluso recién salido del MIR, o que incluso, gracias a la ley que van a aprobar ahora, extracomunitario, pueda optar a una plaza del SERMAS. Esto no es un sueño agradable, es una pesadilla. Esto es empujarlos a una lucha cainita, compañeros contra compañeros. Esto, señorías, es miserable. ¿Cómo puede ser que unos médicos puedan acceder por concurso de méritos y otros no? Me indigna que muchos de ellos, mujeres en una inmensa proporción, me digan con lágrimas en los ojos que están pensando irse de España. Si eso sucede, señorías, su gobierno será un gobierno fracasado y la sanidad su talón de Aquiles. Tienen una oportunidad de oro para rectificar. Renuncien a las OPEs, hagan uso de tasas de reposición extraordinarias, estabilicen a todos los médicos que tienen derecho a ellas, hagan uso de las tasas de estabilización extraordinarias de 2024 hasta conseguir estabilizar a esos 2.760 médicos que esperan de este Gobierno una apuesta real por el futuro de la sanidad pública. Sería el mejor regalo que podrían hacer a todos los que confiamos en su gran calidad profesional. Para finalizar, consejera, usted y yo sabemos que este presupuesto no es real, es una ensoñación, una fantasía. Sabemos que su nueva Cámara de Cuentas no fiscalizará su ejecución,
que con el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos no se contestarán las preguntas de estos portavoces, ni siquiera acudiendo a cauces extraparlamentarios, que Telemadrid emitirá incansablemente a Ayuso en el País de las Maravillas. Pero, señorías, ahí fuera hay una realidad que golpea implacablemente a nuestros compatriotas, a nuestras familias y a nuestras empresas, y que amenaza con arruinar nuestra nación. La historia, no lo duden, hará justicia. Gracias, presidente. Señorías, acabo de ver que Extremadura baja el IRPF, una buena noticia. Señora consejera, dice usted que utilizan fuentes oficiales, salvo cuando les interesa más utilizar GAT3, o cuando quieren basar su análisis económico-financiero en fuentes que, no digo yo, que no sean válidas para determinados aspectos como FEDEA o el BBVA Research, que yo sepa no son todavía fuentes oficiales. En relación, voy a abordar ahora en esta parte de mi intervención el presupuesto de gasto. En relación con los gastos financieros, el aumento de 300 millones de gasto creo que es el resultado de una política de financiación de la deuda quizá errónea. Yo valoro que copien o que copiasen el empeño de la empresa privada por lograr la eficiencia, pero el riesgo que asume la iniciativa privada no deben asumirlo ustedes. Los accionistas, los dueños de las empresas, asumen el riesgo a costa tantas veces de su propio patrimonio y ustedes deben estar preparados para apoyarles cuando las cosas vengan mal dadas. Por eso, el comportamiento de la Administración debe orientarse a cubrir el riesgo, porque no gestionan ustedes su dinero, sino el de todos los españoles, para poder prestar unos servicios públicos básicos. Ustedes no se endeudan a sí mismos, igual que Sánchez, nos endeudan a todos. No ponen en riesgo su patrimonio, sino la cobertura de los servicios públicos básicos. Por eso, la producción de servicios públicos básicos, al menos, debe de estar asegurada por los presupuestos que usted diseña. No debe peligrar por un aumento excesivo del coste de la deuda. Por eso, considero que debe de usted revisar su política, porque su política de endeudamiento a tipo variable nos cuesta este año 300 millones de euros más que el año pasado. Yo reconozco que no estamos altamente endeudados, pero considero que deben ustedes tener en cuenta cuál es el coste de la deuda, la evolución de ese coste a lo largo del tiempo y, sobre todo, en qué manos ponen ustedes la deuda. Y, fundamentalmente, deben contarnos a todos los madrileños cuál es el importe exacto de la deuda, porque verán, ustedes esconden deuda a la contabilidad nacional a través de las empresas públicas. Ya lo hicieron con el endeudamiento del canal de Isabel II, ya lo hicieron con el endeudamiento del metro comprando activos tóxicos y lo siguen haciendo a través de los conciertos sanitarios que permiten una financiación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid que, por supuesto, tampoco podremos fiscalizar con su bloqueo real, no a la renovación, sino al funcionamiento independiente de la Cámara de Cuentas. Pasemos ahora a las secciones. Comencemos por la sanidad. Una pena que no esté la señora Matute. Con más de 10.000 millones de euros, creo que los madrileños no les perdonarían que ustedes no resuelvan de una vez el problema de las condiciones laborales de los médicos. Yo les pido también que equiparen a los médicos de la Agencia Madrileña de Atención Social con los del SERMAS. Son poquitos, no más de 30 o 40, pero absolutamente imprescindibles para dotar de unos servicios sanitarios que cubran con dignidad las necesidades de nuestros mayores. Reduzcan la lista de espera por debajo de 30 días con colaboración público-privada transparente. Nada teme el que nada esconde.
Mientras hay un español esperando para ser operado un quirófano vacío en la pública o en la privada, es un desperdicio que no nos podemos permitir y la privada puede y quiere ayudar. Mientras tengamos una lista de espera que no baje de los 30 días, por favor, no gasten un céntimo en Telemadrid. Creen un sistema de colaboración que permita la ocupación de los quirófanos también los fines de semana. Lo hicieron los médicos para poder aprovechar las camas de UCI usando el WhatsApp. ¿Me van a decir que con 500 millones de una consejería de digitalización no son ustedes capaces de desarrollar las herramientas necesarias? Impulsen la tarjeta sanitaria única para todos los españoles y, por favor, eliminen ese odioso concepto del desplazado sanitario. Con 80.000 inmigrantes, con una tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid, ¿cómo pueden llamar desplazado a un español que viene de Cuenca? Ya no es dinero, es decencia. Creen todos los centros de salud que han prometido, Pozuelo, Parla Este, Rivas, Paracuellos, y pongan recursos humanos suficientes. Paguen de una vez la compensación por consultas pediátricas vacías. Mientras falten centros de salud y médicos, enfermeras, celadores y todo tipo de personal sanitario, 30 millones de euros dedicados a publicidad institucional son una vergüenza. Incorporen las farmacias, las mutuas y los ayuntamientos a las políticas de sanidad pública y a la gestión de emergencias. Que nunca más muera nadie porque no hay ambulancia medicalizada para llevarle a un hospital. No dediquen hasta entonces 72 millones de euros a gastos de promoción del Gobierno. Implanten la receta electrónica convalidable en farmacia y alivien así la atención primaria. Impulsen la historia digital clínica única, propiedad del paciente e interoperable. Es el futuro de la colaboración público-privada. Aumenten recursos de cuidados paliativos también infantiles. Luchen contra la eutanasia activamente. Consigan que todos los ensayos clínicos en los que participen nuestros médicos y nuestros pacientes estén disponibles para todos en cuanto los apruebe la Agencia Europea del Medicamento. Aumenten los recursos dedicados a la salud mental, especialmente de los jóvenes. Los trastornos de salud mental de los jóvenes son un síntoma de un sufrimiento profundo de nuestra sociedad. Y, por último, acojan también a todos los enfermos de ELA de España, no solo a los de Madrid. Señor Viciana, con sus 6.000 millones avance decididamente a la implantación del cheque escolar. Es el auténtico ascensor social y el seguro de la libertad y la defensa de la inocencia de nuestros niños. Apoye con decisión a colegios concertados y privados. Olvídese de los disparatados informes del Defensor del Pueblo que solo quieren acabar con la educación libre. Mantenga todas las ayudas para la educación infantil, para el bachillerato y la formación profesional. Apueste por nuestros estudiantes, que eso es apostar por el futuro. Fíjense en las políticas de Castilla y León, que ha alcanzado los mejores resultados en lengua, matemáticas y lectura en el informe PISA. Mejore la formación profesional. También fíjese en Castilla y León, que está obteniendo fantásticos resultados que se traducen en un mayor crecimiento económico. Pelee por una universidad libre también para los estudiantes, libertad de expresión, de investigación y en la que se asegure la neutralidad ideológica. Señor Albert, Castilla y León está luchando decididamente contra la mafia sindical y está consiguiendo mejorar el tejido empresarial. Siga sus pasos. Reduzca las subvenciones al ARMI como ellos han reducido las del SERLA y dedíquelas a promover empleo para las madres. Bonifique los costes laborales del empresario durante el embarazo, la lactancia o cualquier permiso relacionado con la maternidad o la paternidad. Ofrezca facilidades para la conciliación. Pongan de una vez guarderías en todos los hospitales. Oferten cursos de orientación profesional y autoempleo para aquellos que quieran incorporarse al mercado laboral tras haber estado cuidando a su familia. Eliminen las políticas de cuota con lo bien que lo había hecho y luego les pide perdón a la izquierda. Amplíen ayuda a las madres, eliminando ese límite de edad
que su única ayuda a la maternidad no sea financiar la fecundación in vitro. Fomenten el empleo, la protección del capital humano para las empresas. Publiquen un atlas industrial con información de servicios disponibles, portal de suelo industrial con indicador de precio y de propiedad. Cierren la M50 con fondos MRR o con fondos propios, con los que sea, porque Madrid lo necesita. Mapeen la red eléctrica e hidráulica e indiquen las potencias y los caudales disponibles. Señorías, tienen la obligación moral de proporcionar un futuro a nuestros jóvenes, ofreciéndoles ilusión, trabajo, casa, posibilidad de formar una familia. ¿No es la legislatura de la vivienda? No deberían gastar un céntimo en alquileres desmesurados en el pleno centro de Madrid, cuando nuestros jóvenes no pueden acceder a un plan de vivienda. Protejan la propiedad privada con un plan de desocupación exprés. Impulsen la creación de nuevos negocios vinculados a la economía circular para conseguir una protección real de nuestra naturaleza. Si no hay retorno económico, lo tendrán que asumir ustedes. Proporcionen ayuda a las empresas para cubrir sus gastos energéticos y, sobre todo, termino, señoría, sobre todo, recuerden que sin seguridad no hay libertad. Exijan la realización de acuerdos para la repatriación de menas. Pongan en marcha planes para rescatadores de bandas latinas. Exijan que se ponga coto a la inmigración ilegal. Hagan oposición real y decidida a Sánchez y a sus políticas. Abandonen la equidistancia o serán tan culpables como él de la destrucción de España.